Gracias. Buen día, queridos amigos. ¿Cómo están todos ustedes? Una vez más, en jueves, el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico agradece su presencia al programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. Un tema bastante polémico que vamos a tener el día de hoy. Les comentaba desde el día de ayer que nuestro invitado, el doctor Héctor Antonio Becerra Orefice, iba a estar con nosotros y nos propone un tema de estos provocadores que él suele manejar incluso también en su programa. En México, la caza juega un papel trascendente en la extracción y comercio ilícito de vida silvestre debido, en primer lugar, nos dicen, a que es una de las naciones con mayor biodiversidad del planeta y en segundo lugar, a su situación geográfica y fácil comunicación con diversos países. Entre estos países destacan Estados Unidos, Canadá, Guatemala y Belice. En América, mientras que en Europa, España y Alemania son considerados como relevantes importadores y exportadores de plantas y animales silvestres. En cuanto a la demanda, el mercado asiático genera la mayor parte de esta, siendo China el consumidor más importante. Pericos, tucanes, guacamayas, monos, iguanas, los más demandados. La compra oportunista motivada por el deseo de poseer mascotas exóticas, trofeos de caza y plantas y animales raros, así como la adquisición de subproductos en forma de artesanías y joyas, son ejemplos de demanda impulsada por el estatus social asociado. Sin embargo, hoy vamos a tocar un tema muy diferente, los mitos y las realidades, y este tema que nos propone nuestro invitado de hoy, el CEO de Becerra Orefice, desde hace 15 años, también titular del programa Justicia para Todos desde hace 5 años y con un programa por venir que se llama Puente de Opinión al lado, haciendo mancuerna con el doctor Abel Cruz. Está hoy con nosotros y no necesita más presentación. Alguien con la trayectoria de él, que también es vicepresidente del Consejo Nacional de Abogados. Asociación de Abogados Litigantes de México. Asociación de Abogados Litigantes de México, ACE. Así es. Pues aquí estamos, queridos amigos. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Primero que nada, la verdad es que esta invitación ya tenía que ser, porque somos grandes amigos desde hace mucho tiempo. Sí. Y bueno, por cuestiones de agenda, calendarios, no habíamos podido coincidir, pero insisto, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí en el INADEC. La verdad es que el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico siempre ha sido parte de mí, como tal, de mi formación como abogado. Yo he estudiado aquí en este instituto varios diplomados, maestrías, doctorados y demás. Y al mismo tiempo ha impartido clase con nosotros. He impartido clases y la verdad es que para mí esta es mi casa. Me siento en casa, no me siento como un extraño, al contrario, me siento muy a gusto. Y la verdad es que todos aquellos que vean este programa, de verdad consideren una opción muy viable el estudiar en el INADEG, la verdad. ¿Por qué? Porque de verdad yo he ido a muchas instituciones escolares y esta es de las mejores que yo he conocido, la verdad. Obviamente felicito mucho al doctor Anatolio porque la verdad él al estar contigo en este proyecto de INADEG TV abren el panorama y nutren el conocimiento de mucha gente que necesitaba estos tipos de espacios para que se comparta pues, las opiniones de los maestros, de los doctores, de mucha gente que aporta y que da muchos temas interesantes que luego no sabemos de qué se tratan, pero bueno, pues nos lo resumen y con el video y con el audio ya sabemos por dónde va más o menos la situación, ¿no? El grueso de la población, querido, que a veces los temas de leyes pareciera que les causan un poco de temor. Tanto el programa que lleva Justicia para Todos, que también de eso se trata, de que todos nos adentremos y también con nosotros, que es más que leyes, precisamente, todo lo que las leyes tocan, la vida jurídica en todo. Todo suma en tu formación. Los estudiantes de Derecho obviamente deberían, digamos, de ver este tipo de videos, de canales, porque todo esto les va a dejar siempre algo bueno en su formación, insisto, quiero ser subrayar mucho esto de su formación, porque cuando uno es estudiante muchas veces no sabe qué tan importante es ver un video o leer un libro o atender una clase o ir a un diplomado, pero de verdad yo se los comparto a ustedes con el mejor de los deseos, que de verdad vengan al INADEC y estudien mucho porque de verdad es de lo mejor que hay. Hablando también de ciencias forenses, todo este soporte que necesita el mundo jurídico. Bueno, eso es muy interesante. Un atento saludo allá al doctor
Raúl Leonardo, porque de verdad lo estimo mucho como amigo, sé que le encanta la criminalística y para todo siempre me platica de todos sus casos de Un criminalística. apasionado de... Y de verdad para mí es muy interesante todo lo que ellos hacen. Digo, a mí me encantaría ponerme a estudiar eso por cuestiones de atención de algunas otros pendientes, no he podido, pero en algún momento lo haré, porque de verdad todos tenemos que saber de grafología, grafometría, documentoscopía, criminalística, criminología, hasta psicología jurídica tendríamos Así que saber. es. La antropología forense, digo, Antropología. tenemos los expertos. Nuestro claustro es impresionante. De hecho, el doctor Raúl Leonardo va a estar por aquí el día 29, entonces Claro. ya te compartiremos el programa, Con querido. todo, y yo sí lo sigo, porque de verdad, o sea, sí veo los videos en el rato que puedo, entre un espacio y otro, hay que verlo, porque, insisto, todo nutre en esta vida. Pues el tema de la cacería. Entramos de lleno al programa. Así dice, porque yo lo veo que platique. A ver, ¿por qué ese tema, querido? A mí me sorprende y de repente vemos ahora asociaciones dedicadas como estos PETA en esta defensa. Por ayer, aquí estuvo el día de ayer nuestra querida maestra Susana Paredes Pérez, que ella es presidenta de la Federación Canófila, ¿no? En la parte jurídica, y hablábamos sobre estas situaciones, la defensa de los animales, como que también se ha malentendido, se ha radicalizado, ahora con las redes sociales se ha polarizado mucho también la situación, y con las noticias que dan desde que el rey de España andaba matando animales en Hasta África y otras cosas. Digamos, o Lucero, porque ya no es tan chiquita la Lucero, digamos. Todo esto. Y sin embargo, de repente platicábamos hace unos pocos días sobre este tema y decías, bueno, es que está la otra parte. Y ahora de repente pareciera que hablando de abogados litigantes viene por la otra parte donde quiere matar mitos y realidades. Bueno, yo lo que quisiera es, primero que nada, Ajá. decirles a todos ustedes que yo no soy cazador. Ok. Pero sí sí me he adentrado, digamos, en el tema, porque me ha parecido algo muy interesante y que pocos pueden hablar del tema. Okay. Entonces, eso por principio, bueno, si no me van a linchar aquí todos, aquí voy a salir bastante mal, digamos, raspado, ¿no? Eso sí. Por un lado. Por el otro lado, yo quisiera que al final del programa les platique o veamos 2 puntos a los cuales yo llego como conclusión, digamos, de este programa, de lo que se aborde, porque digamos que está en una vertiente ya al final de una premisa, otra premisa, pero tenemos que decidir qué queremos hacer en nuestro México. Es un México que está cambiando con esto que llegó la 4T, la cuarta transformación. Ajá. Pues es el momento exacto para saber o hacemos el lado A o hacemos el lado B o seguimos haciendo un mixto de las dos cuestiones. Entonces yo sí invitaría a todos a que lo reflexionen mucho el tema, no se dejen guiar nada más porque cómo vas a hacerle daño a un animal, cómo esto, o sea, véanlo en un aspecto frío, totalmente frío, o sea, calculador y todo para efecto de que ustedes puedan decir, a ver, sí hay estos argumentos a favor, hay estos argumentos en contra, hay estos cosas buenas, hay estas cosas malas, y de ahí pues partimos, ¿no? Como tal. Ahora, se ha comentado mucho acerca de la cacería, si es, digamos que un deporte. Y sí, en efecto, es un deporte la cacería. Es algo muy, muy interesante porque la Ley General de Vida Silvestre contempla totalmente en su artículo 3º, en algunas fracciones que tiene ese artículo 3º, viene qué es la cacería y qué es considerado un cazador, que es aquel que da muerte a un animal, pero obviamente bajo cierta regulación que permiten las autoridades. No es nada más de que llego, lo mato porque yo quiera. Hay muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta para efecto de hacer una cacería normada por parte de las autoridades. Y eso trae una derrama económica impresionante para México y que tendríamos que ver qué nos conviene más, si apostarle ese camino o apostarle por otro camino. Hay incluso una federación, querido, ¿cuál es la FEMECA o cómo se llama? Yo por ahí estuve revisando un poquito, porque hay un blog
Ya que me da el tema nuestro querido doctor Héctor, hay un blog que se llama Blog de Caza y Pesca, todo sobre la caza y pesca deportiva en México, y precisamente habla, da estadísticas y da datos muy precisos y concisos, en apariencia pudiéramos decir, ahí en el blog a quiénes se suman quiénes. Pero, ¿de dónde o cómo viene la caza o por qué se sigue en México? Bueno, la cacería, si nos vamos al aspecto histórico, digamos, pues desde la época de las cavernas, pues la gente tenía que ir a cazar como tal para traer alimento pues a la población, digamos, a las personas que estaban en las hordas, tribus, en todo este tipo de cosas. Actualmente sí hay federaciones mexicanas de cacería, hay clubes deportivos de cacería, hay muchas uniones porque mucha gente sí le gusta el ser cazador, pero cazador deportivo, no cazador nada más de una cacería sin regulación, que insisto mucho esto de la regulación porque ese es el detonante del por qué sí es una cacería permitida, que tiene que ser bajo la normatividad que marca la Semarnat, la Secretaría del Medio Ambiente, a nivel federal. Ahí yo lo que sí le diría mucho a la gente es que no consideren a la cacería como un crimen o como un deporte nada más aislado, sino más bien véanlo desde una parte económica y una parte donde se está ayudando mucho a muchas comunidades rurales, porque la verdad es que mucha gente sí vive de la cacería en México. No lo vemos nosotros porque estamos en las ciudades, esta parte, pero realmente hay muchas comunidades que si se quita la cacería, ya dejan de existir ellos como tal. Artículo 10 nos dicen por ahí en sus reglamentos que tiene las armas que podrán autorizarse a los deportistas de tiro cacería para poseer en su domicilio y portar licencia. Les decía que en este blog de cacería hay una regulación tal que incluso dan los diferentes tipos de armas que sí se pueden permitir. O sea, ir a cazar no es con el arma que tú quieras o con la que tengas o No, cómo. A no, ver, es cuenten. algo muy regulado, Ajá. pero muy regulado, de hace mucho tiempo. Tú tienes que, primero que nada, sacar una licencia para ser cazador. En esa licencia te practican estudios psicológicos, estudios de manejo de armas, y en cuanto a las armas que bien comentabas ahorita, son algunas armas que no son exclusivas para el ejército, de uso exclusivo para el ejército, sino son armas que tienen que ver meramente con este deporte que sería la cacería. O sea, yo no puedo llegar con un arma de super alto calibre o de alto impacto, digamos, a cazar un ave, un pequeñito pájaro, digamos. O sea, viene normado. Si tú quieres acoplarte a esto que es la cacería como deporte, tienes que entrar bajo los supuestos que marcan las leyes. Y los supuestos es cuáles son los calibres permitidos, en qué lugares se lleva a cabo y qué lugares no. Hay temporadas, o sea, no todo el año, digamos, se hace la cacería. Las temporadas de veda. Sí, la Semarnat, digamos, dice cuándo son las temporadas de veda para poder hacer este tipo de cacería. Y muchas veces se da, por ejemplo, de noviembre a enero, se da la parte del norte, se dan lo que son los venados como tal. La parte de, digamos, abril, marzo, abril, más o menos son aves en el sur. Ellos van diciendo y van publicando en sus portales y en diferentes documentos oficiales cuáles son los lugares que sí se puede hacer y qué requisitos se necesitan para llevarlo a cabo esta actividad. Además de que sí tienes que pasar los exámenes y tienes que pagar tus derechos para poder entrar a este tipo de cosas, ¿eh? No es tan fácil, ¿eh? Y es Ajá. bastante oneroso incluso. O sea, por ejemplo, yo te puedo decir que el borrego cimarrón, que es por excelencia el animal que todos los cazadores quieren buscar y es el más codiciado para exhibir los cuernos o exhibir su piel o exhibir lo que sea, ese borrego como tal cuesta más o menos $120,000 o $140,000 el que tú lleves a cabo como cazador, el que vayas y lleves a cabo la cacería.
y que puedes tener éxito en cazarlo o no puedes tener éxito, ¿eh? O sea, no siempre va a ser que lo cases. O sea, si por algo no lograste encontrarlo, no, se te escondió muy bien o O no huyó de tuviste la ti pericia. o no pudiste darle en el blanco o alguna cuestión, ese es problema tuyo, no es problema de propiamente de la cacería. Ahora, también en la cacería te enseñan a cómo tirar. O sea, un tiro que sea certero para que el animal no esté sufriendo todo el tiempo. O sea, no le puedes dar, no sé, una pierna y que el pobre animal va a ir cogiendo todo el tiempo. O sea, digo, físicamente sí se podría o materialmente sí se podría hacer, pero normalmente te tratan de enseñar cómo llevar a cabo este tipo de cursos con la finalidad de que tú sepas en qué punto le tienes que dar para que sea una muerte instantánea y honres esa muerte como tal. Entonces es algo muy interesante, digo, yo la verdad, insisto, no conocía del tema, hace algunos ayeres me entrevisté con algunos cazadores, tuvimos algunos programas incluso ahí en el programa que presido, y de ahí realmente me fui metiendo poco a poco al tema, porque digo, a mí no me interesa vivir la experiencia de matar un animal, sí me interesaría ir a una cacería, pero nada más para ver qué es lo que siente la gente, porque ellos hablan de una adrenalina, de un compadrazgo, que todos se vuelven familia cuando están durmiendo en comunidades muy alejadas, comen arroz y frijol, o sea, no creas que un cazador llega en la noche y ya le tienen preparado su bistec o un filetito tal o algo, no, o sea, viven muy rupestres, esa parte de la cacería, les gusta estar ahí y se hacen pues una camadería, digamos, de familia y que se va transmitiendo a lo largo de generaciones. O sea, tu abuelo a lo mejor era cazador, tu papá, sigues tú, y ahí tienes colgado a lo mejor en la sala los cuernos de algún animal que tu abuelo en vida cazó y te recuerda a tu abuelo. Digo, son cuestiones ahí un poquito difíciles, insisto, sé que mucha gente va a decir, oye, yo no concuerdo para nada, sé que es difícil el entenderlo, pero tienen que verlo en un aspecto objetivo, frío, esta parte, y tienen que ver, insisto, la derrama económica. Más o menos en México se habla, más o menos estuve viendo las cifras de Semarnat, más o menos, hablan que para el 2000, me parece que fue el 2015, que fue el que pude revisar, digamos que de bote pronto, hablaban de un ingreso de 160 millones de dólares en México por este tipo de actividades, Así entre es. licencias, armas, permisos, el pagar la cacería. Esos son, insisto, millones de dólares, 160 millones de dólares. En Estados Unidos, para que veamos un país de primer mundo, digo, no es que yo sea medinchista porque Ajá. no lo soy para nada, pero allá estamos hablando que a lo mejor puede ser lo mismo, 160, pero 1,000 Millón. millones de dólares lo que deja esta parte. Y eso que en Estados Unidos de Norteamérica no tienen nuestra fauna, nuestra flora que tú comentabas al Ajá. principio del programa. Nosotros como México tenemos un lugar estratégico, somos el ombligo de todo este continente y tenemos de todo, tanto diversidad de flora como de fauna. Y la verdad es que somos privilegiados, pero no lo hemos sabido explotar para hacer este tipo de cosas y que realmente nos puedan hacer que ganemos más dinero para hacer muchas cosas. ¿Qué cosas me refiero con ese dinero? A ver, supongamos que estamos en una ranchería. En esa ranchería, no sé, hay animales salvajes y llegan y se comen a tu ganado. Entonces, ¿qué hace la persona que está ahí en la ranchería? Pues a lo que están haciendo le ponen veneno para que se muera ese animal salvaje. Y estás contribuyendo, a lo mejor no como cazador, pero se va a morir el animal de todos modos. ¿Qué pasa si yo te pongo el supuesto de controlado, esa misma persona que tiene su ganado, yo le digo, quítate el ganado, quítate el cosechar, nada más mantén bien toda la flora, la fauna de los animales que viven aquí, que se reproduzcan bien, que esté todo perfectamente bien y que sigan reproduciéndose más los animales, pero yo te voy a dar dinero para que tú tengas bien a esos animalitos y que puedan hacer pues se puedan multiplicar tanto la flora como la fauna de ese lugar. A lo mejor sí tendré que ir a practicar la cacería, que le llaman listones, digamos, o en las unidades que son UMAS, le llaman unidades Ajá. de medición ambiental. Estas unidades dicen, bueno, a ver, tienes
no sé, 100 jabalís. De esos 100 jabalís te voy a autorizar 20 que puedan someterse a una cacería y los otros no, y vamos a implementar a que el siguiente año, en vez de tener 100, vamos a tener 150 jabalíes. Pero con ciertas Con características, ciertas los que puedas características cazar. y Ajá. tú le vas a pagar a la gente que vive en esas comunidades para que no maten los jabalíes, para que no se los coman, que aporten a su fauna, a su flora que se tiene ahí, para efecto de que ellos se puedan reproducir sin ningún problema. Entonces yo creo que la cacería sí es bondadosa en cuanto a dinero se refiere. No hay extinción por la cacería, al contrario, la cacería es muy buena, se incrementa el número de animales, o sea, estás quitando el que se extingan animales por darse la cacería. Les decía, queridos amigos, la pregunta era, ¿quién regula la caza en México? Cazar responsablemente es conservar y enriquecer a México, reza entre comillas. En México existe la Federación Mexicana de Caza AC, FEMECA, les comentaba en un inicio, fundada por cazadores mexicanos en el año 1992, cuyo principal objetivo es defender los derechos de los cazadores ante cualquier instancia gubernamental y no gubernamental, tanto nacional como internacional. Nos ha estado hablando el doctor sobre los beneficios de la caza. Vemos por aquí que ya empezó la polémica y también sabemos que hay grupos como Anima Naturalis en México que dan los argumentos para la abolición de la caza, ¿no? Claro. Nos dicen, nos marcan ellos mentiras de los cazadores. La número 1, los cazadores protegen el bosque y el campo de los destrozos de los animales de caza. Es la contraparte. El mentira de los cazadores sustituyen a los extinguidos animales predadores. Número 3, la caza es protección activa de la naturaleza. Número 4, sin cacería los animales de caza aumentan desproporcionalmente, y le dejamos ahí porque le voy a comentar por aquí, ya se levantó la polémica, querido mío, y alguien acá que ya nos están mirando, el maestro Gerardo Urosa, que le enviamos un saludo, yo creo que ya regresó de Inglaterra, querido maestro, muchas gracias por estar pendiente. Edgar Durán, hasta Texas, querido Edgar Durán, como siempre, gracias por estar. Alicia Carroll, ¿honras a un animal matándolo sin sufrimiento? Te pregunta. Y Tomás Beamonte lo está mirando. Alicia Carroll dice, si tienen tanto dinero, ¿por qué no lo invierten en negocios que no violenten la vida? Y vuelve a repetir, cazadores que ayudan a controlar fauna salvaje. Es inmoral y falta de ética presentar en este programa. Claro que hay extinciones por cacería y está documentado, dice Alicia Carroll. Que me señale dónde está ese supuesto, porque yo he revisado todos los documentos en todos lados y no hay extinción por cacería. Al contrario, se suma la cacería a que sea, a que se implemente más tanto la flora como la fauna. Esto que dicen honrar la muerte de un animal, yo también coincido en esa parte. Incluso yo por eso quiero vivir la experiencia, pero no para cazar. Yo llevaré mi cámara para tomar fotos de ecoturismo, porque eso sí me hacer encanta, la documentación, el ecoturismo, pero sí quiero vivir la parte de la adrenalina, de ver qué es lo que según ellos viven y que les gusta. Ahora, la parte que señalan de que, bueno, ¿y por qué si tienen tanto dinero no lo invierten en cosas? Estamos hablando de dos puntos, o sea, una cosa es una cuestión de negocios y otra cosa es la parte de cómo preservas el ambiente, tanto la flora como la fauna. Si yo pongo una industria como tal, que me va a generar mucho dinero porque tal, pues voy a afectar con tóxicos o mineras o cosas, pues van a afectar. Ahora, no es mi dinero, son dinero de gente extranjera que viene a cazar a México o van a otros países, a Nueva Zelanda, a muchos lugares, a Suecia, Estados Unidos, Canadá, a llevarlo a cabo y que ellos les gusta y aportan esta parte de dinero con la finalidad de que se preserven y se incrementen cosas. Digo, a lo mejor la gente, insisto, puede levantar polémica la parte de, no, es que por donde lo veas está mal. Yo les diría una cosa, ¿qué piensan de Nelson Mandela? Este líder de África como tal, que siempre preservó por la paz, por el ejemplo y todo, él era cazador. ¿Por qué? Porque él sí creía totalmente en que la cacería es buena, regulado obviamente por las autoridades. ¿Qué diferencia te da el ser cazador con un rastro?
Es a lo que iba. La diferencia que hay entre el animal de abasto que se utiliza por millares. Y que mueren violentamente, seguramente, y que aparte ni siquiera tiene un porqué de incrementar la flora y la fauna en sus lugares donde viven. O sea, ahí es nomás para consumo humano. Ahí sí está bien, según todos los que dicen, que es para consumo humano. Pero lo que no está bien es la cacería. Pues yo creo que deberían de pensar un poquito más la parte de si te deja esa derrama económica y estamos en la 4T para hacer los cambios, o le apostemos a uno o le apostemos mejor allá que se prohíba totalmente la cacería o que se admita totalmente la cacería y se implemente más, evolucione esa cacería para hacerla mucho mejor en el sentido, normativamente sí está bien, o sea, sí está en las normas adecuadas, pero no se ha dado la publicidad adecuada a este tipo de actividades porque viene una parte sensible, viene una parte donde la gente dice, no, yo no quiero saber de esto. Sí, pero ¿qué diferencia existe? Y aparte no estás contemplando que muchas comunidades viven de esto de la cacería, les dan $5,000 a gente por, oye, no mates a los animales salvajes, no cultives porque estás deteriorando cosas, no traigas ganado, déjalos en su hábitat y que ellos se reproduzcan y que se incremente todo este hábitat. En los países como África han logrado y lo han contemplado como lo mejor posible la cacería en ese sentido. Tenemos también obviamente su otra parte, tenemos la parte de que por ejemplo Costa Rica prohibió totalmente la cacería, pero ni siquiera una cacería legalmente permitida, sino una cacería que dijeron no se permite nada, absolutamente nada de cacería. Pero bueno, son países que han tomado estas disposiciones por esto que se está viviendo mucho, de que ahorita nos da mucho miedo la sangre de los animales y somos pro ambiente y pro animales. Yo me acuerdo hace algunas décadas que antes teníamos o se veía muy mal hablar de sexualidad, que las minifaldas de las mujeres, que cómo era posible, que eran unas locas pervertidas por usar minifaldas y todo. A ver, eso era lo que nos aterraba antes. Ahorita nos aterra la sangre de los animales y el pro de los animales. Después, quién sabe qué va a pasar. Pero hay que ver lo que es lo mejor para México. ¿Qué es lo mejor para nosotros impulsar y preservar esa fauna, esa flora totalmente y hacer que México sea mucho mejor, sobre todo porque ocupamos, insisto, una posición global muy importante donde podríamos tener muchísimas fuentes de empleo, muchísimas cosas con toda esta parte que se está dejando, o sea, aquí tenemos dos grupos en México, los que están a favor de los animales y que quiten los circos y que quiten esto, y ya mataron a todos los animales ahora de los circos porque no les dieron de comer, y también está la parte de, bueno, sí se permite la cacería, pero en ciertas fechas, autorizado por la Semarnat, o sea, traemos un híbrido, pero no le apostamos realmente a ninguno de los dos. O sea, seguimos discutiendo la misma parte. Así es. Por aquí nos dice Alicia, por aquí nos reclama porque no leí el comentario completo. El comentario era, es inmoral y falta de ética presentar a este individuo en su programa. Este individuo, mencionamos su nombre del doctor al inicio, querida Alicia, no leen bien los comentarios, me reclama, dice, no leen bien los comentarios, y eso es una falta de ética comunicacional. Ornitorrincos fueron extintos por los humanos. El rinoceronte blanco, el jaguar. África es un país ignorante. ¿Por la y cacería lo mejor, deportiva o por la cacería normal? Lo mejor para México es matar su fauna, pregunta Alicia. Yo creo al contrario. Yo creo que aquí no se ha entendido el contexto en el que se está manejando el programa y desde un inicio hablábamos sobre esta cuestión. México como país que preserva y que las áreas, digo, yo soy de Querétaro y hay una biosfera, la más grande de Latinoamérica en Querétaro precisamente. ¿Hasta dónde también, querido doctor, los mexicanos, porque no estamos hablando de otras partes ahorita del mundo, hablamos de lo que sucede en México? ¿Cuántos mexicanos? Hemos ido al sureste de nuestro país y en las comunidades rurales encontramos en los pueblos, en las rancherías, los árboles en torno a las pequeñas casas
y le ha tocado ver conchas de armadillo secándose en todos lados. Yo te diría algo o de tortuga, digo porque es una costumbre. Algo mucho más sencillo. A ver. México nos encanta la comida. ¿Y qué es uno de nuestros platillos favoritos? El tamal de carne de venado. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces se mueren venados sin que sean con una cacería deportiva autorizada por las autoridades, por así decirlo, y van, la gente los cazan, pero a la mala, usan su carne para hacer tamales, y ni siquiera están contribuyendo a preservar la especie, ni están conservando la fauna y la flora. Entonces, ahí, insisto, yo no soy cazador, vuelvo a insistirlo porque es muy necesario esta parte, sí. Pero sí creo que hay argumentos tanto a favor como en contra, por eso creo que este programa era necesario que se pudiera platicar, porque si estamos haciendo estos cambios de la cuarta transformación, ¿por qué no le entramos de lleno? De una vez al programa, a este tipo de temas, donde realmente queremos ver qué es mejor para nuestro país. O sea, matas unos animalitos para preservar cientos más, es una cuestión sensible nada más, es que los mataste, ¿cómo que lo estás honrando? ¿Por qué lo matas? ¿Por qué esto? Cuando comes algo, de todos modos lo están matando y no están preservando tal. O sea, aquí estás preservando. Tan es así que hay reglas muy claras. Tú preguntabas hace ratito de las armas que se permiten o no, con qué cazar. Por ejemplo, la ráfaga no es permitida. ¿Por qué? Porque si no cualquiera llevaría una metralleta y rocío todo de cartuchos para efecto de matar forzosamente al animal. Eso no se permite. Cuando tú sacas tu licencia como cazador, necesitas forzosamente presentar exámenes, tanto psicológicos, sacar un certificado de no antecedentes penales, pasar ciertas cuestiones tanto de Sedena como de la Semarnat para que te autoricen el que puedas ir a este tipo de actividades, pertenecer a un club deportivo de caza, donde también te van dando todo este tipo de cuestiones de cómo tienes que ver la cacería deportiva. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, soy cazador, llego y cazo un elefante, ¿okay? Y me voy, no sé, a África y lo cazo ahí? Yo en un avión no me puedo regresar todo el animal. Entonces le dejo a las comunidades la gran parte de la comida de ahí, de ese elefante, que muchas veces, por lo que me han platicado los cazadores, los huesos los usan hasta como porterías para jugar fútbol. O sea, sí te llevas a lo mejor los cuernos, la piel, te llevas algunas cosas, pero la mayoría se queda en las comunidades urbanas, que además se les paga como tal para preservar esto, incrementarlo como tal. Entonces, yo creo que es un tema que, insisto, sé que nos gana un poquito la parte sensible, a todos nos gana, pero creo que debemos de verlo bajo una óptica fría y decir, bueno, hoy México, ¿qué es lo que tiene ahorita? México estamos pro derechos humanos, derechos de los animales también, queremos que todo sea pet friendly, ok, estoy de acuerdo, pero también, por otro lado, sí tenemos esta parte de la cacería, entonces tenemos un híbrido. Entonces, insisto, Costa Rica dijo de plano, no, cacería no. Estados Unidos dijo, yo sí, cacería sí. Y son 160,000 millones de dólares lo que se le aporta en una derrama económica que impulsa más la economía. Ahorita México está viviendo por una recesión, por lo que estamos viendo en los periódicos, en opiniones. Pues necesitamos más dinero, más inyección de capitales. ¿Por qué no hacer esto si además puedes preservar la fauna y la flora? Yo comentaba cuando tratamos este tema que incluso yo vi por ahí en un canal local en Monterrey que se televisa situaciones como la que pretende doctor querer asistir, ¿no? Se televisa este tipo de caza y a lo mejor para algunos puede resultar aburrido o como ver programas de pesca deportiva, también para algunos puede ser aburrido. Yo le hago la broma a un amigo que se dedica a la pesca deportiva, donde le digo deja de ahogar peces, ¿no? Porque los sacas del agua y dice, pues no se mata. Exacto, ¿no? Pero es lo mismo, le digo. Entonces son cuestiones, ¿en qué momento el mundo se ha polarizado o radicalizado y por qué sí hay estos memes que hemos visto donde los PETA defienden a gatos y perros, pero a pollos, vacas, corderos tipo hasta hormiguitas que luego las aplastas por estar en tu casa o cucarachitas o algo. O las chicatanas que salen en Chiapas y
y en En Oaxaca, región sureste. y sí, y que se comen en determinados. Somos un país que utilizamos, como se dice en Querétaro y se dice en Hidalgo, todo lo que corre y vuela va directo a la cazuela, ¿no? Así es. Hablando de zonas semidesérticas donde lo que haya es lo que tienes que comer, hablando incluso de ratas de campo como en Zacatecas, que es o Y Durango, dicen que son manjares. que son esas ratas, manjares y ¿eh? que que yo no me comería una rata, pero Yo creo que yo tampoco, pero bueno, hay quién cuestiones. sabe, ¿eh? Y sin embargo también vemos aquí, si no existiera esta regulación, porque existen lugares como el Mercado San Juan, que vas y encuentras Y carne encuentras desde de mantarraya hasta cocodrilo, hasta caimanes, de todo encuentras ahí, ¿no? todo encuentras. Entonces, si no hubiera esta regulación, ¿qué nos indicaría? Que está entrando estas De carnes forma ilegal. de forma ilegal y Claro. porque no está regulado. Debe haber una regulación al respecto. Hay Digo, por regulación, favor. insisto, el tema está muy regulado, pero no lo sabemos muchos porque no nos hemos querido meter a ese tema por una cuestión sensible, por una cuestión de que, ¿cómo voy a creer que digan que es un deporte si nunca le avisan al animal que va a ser cazado? Sí, pero el animal está en su hábitat, a lo mejor el animal pesa muchísimos kilos más que otros, tiene un instinto salvaje muy fuerte. Digo, yo no es que justifique, insisto, la cacería, Ajá. pero sí quiero contemplar las dos vertientes para ver qué es mejor para México en ese sentido. No sé, ahí yo dejaría que cada uno piense esta parte y por eso te decía al principio del Ajá. programa que todo te va a llevar a dos caminos al final, el económico y el sensible. ¿Cuál prefieres? O sea, el económico, hay gente que depende de los ranchos cinegéticos, que viven de esa parte, se fomenta la flora y la fauna en demasía, totalmente, y está regulado la cacería deportiva. O por el lado sensible de, ¿sabes qué? No maten nada de animales, insisto, el ejemplo de Costa Rica, pero si no matas animales, pues olvídate de esa derrama económica, olvídate de que a lo mejor sí se puedan llegar a extinguir ciertos animales. Creo que el leopardo era uno de ellos que se estaba extinguiendo hasta hace poco que vi algunas publicaciones. ¿Por qué? Porque no tenemos el cuidado, no cuidamos a los animales, los dejamos ahí, llegan gente que no lo hacen de forma ordenada, cazadores que van a la brava, matan a la gente. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Tener un rancho cinegético bien organizado, autorizado por las autoridades para hacer las cosas bien? ¿O los cazadores que llegan de todos modos, te van a extinguir el Los animal furtivos, y claro. no vas a poder hacer nada de todos modos? Te dan en un tamal venado que ellos mataron a la O mala, tortuga. o tortuga, o los huevos de tortuga, O la carne de tortuga también, digo, en la o sea, costa, en el sur se da mucho ese tipo claro, guisado de este tipo de animales, que son cuestiones ancestrales que ellos traen desde hace de generaciones y que la siguen haciendo y que esta cacería se sigue haciendo en muchos pueblos. La cacería furtiva, lo hemos visto quienes somos de provincia. claro. ¿Quién no ha salido a cazar liebres o ardillas, O pájaros, ¿no? o pájaros, ¿no? Pero en la función de para alimentarse. Sí, o nada más porque lo quisiste hacer como pues una cuestión ahí familiar o algo, pero realmente no fue ni normado, o sea, no fue que te acoplaras a cosas con el arma adecuada, psicológicamente hablando, dónde lo llevaste a cabo, o sea, todo eso sí está en la ley, pero no lo queremos ver por la cuestión sensible. Exactamente, porque por aquí nuestra querida Alicia Carroll sí está muy molesta porque dice que bueno, X, no nos vamos a poner a discutir, Yo, esta situación, que bien lo dice, sensible, donde hemos visto últimamente esta radicalización que se da en las redes sociales, donde ponen a un niño y le dicen, ¿quieres una hamburguesa? Y dice, sí, y entonces le dan un pollo que mate el pollo para hacer su hamburguesa o hacer su pollo de esta famosa marca, ¿no? Y entonces el niño, obviamente un niño de ciudad que no está acostumbrado a eso, se escandaliza y empieza a llorar, no, yo no me puedo comer eso porque es un animal vivo. claro. Obviamente una situación como esa no se la vas a presentar a un niño de un pueblo,
No. Porque el niño de un pueblo agarra el pollo y le corta la cabeza y va y que lo O cocinen. le traen el cuello nada más, ¿sí? Exactamente. Entonces, es que tenemos que entender esta visión que es muy Y diferente. es regresar un poquito a tu forma silvestre, digamos, de Para hacer la la cacería equiparación. de los cavernícolas, digamos, donde si lo ves desde ese lado dicen, a ver, o primero nosotros los seres humanos, o entonces dejamos a los animales y ya nos dedicamos a comer puro pasto o puras cosas que se cultiven, ¿no? O sea, ahí no sé qué tan bueno sería polarizar tanto. Yo creo que sí sería bueno el contemplar esto de la cacería regulada, obviamente, por las autoridades. Puede, insisto, tener la derrama económica. A lo mejor van a decir, oye, este está metidísimo con el dinero. No, no es metidísimo con el dinero, pero o hacemos las cosas bien o no las hacemos, ¿no? O sea, también Sí, es algo que de todas el, formas se está haciendo de claro, manera furtiva. el ecoturismo, por ejemplo, también tiene una derrama económica. Bueno, si no te gusta entonces la cacería y ya de plano nunca lo vamos a hacer, quítala de la norma, a ver qué es lo que sucede con esta parte, y ahora impulsa el ecoturismo totalmente, pero impúlsalo bien, Así es. para que México produzca lo que debe de producir para ayudar tanto a las comunidades, para preservar los ambientes, para preservar la fauna, la flora, y además para que puedas hacer que la gente venga a México. Ese turismo es muy importante para México. Como tal. Esa es la parte que el doctor quiere que entendamos, la Así es. derrama económica de las cosas normadas, Yo reguladas lo que y sí Lo que sí supervisadas. te puedo decir es, yo hice un pequeño análisis. La cacería deportiva, supongamos que se pagan 100 pesos Ajá. y de la parte ecoturística, de tomar fotos y toda esta cuestión, se paga una cuarta parte de estos 100 pesos. O sea, no es tan bondadoso en el Ajá. ámbito económico. Entonces, ahí la cuestión es que pues tenemos que ya desarrollar a México para saber qué queremos hacer. Aprovechando, insisto, esta cuarta transformación, vamos a entrarle. Está la parte, querido, donde estos PETA o a estos grupos muy radicales te manejan ese término de ¿cómo te atreves a comer cadáveres, no? Cuando el ser humano, desde que tenemos noticia, desde de ahí ha extraído la proteína que necesita por Claro. alguna razón. Vemos por qué nos escandalizamos de hablar de cacería deportiva regulada y por qué de repente vemos en otros países, hablando ya de otros países, no sé si le ha tocado ver en redes sociales, en Tailandia, en estos países donde niñas andan cazando serpientes, porque se comen allá las serpientes, de todo tipo. Claro. Y las andan buscando y estamos hablando de boas de diferentes especies que tal vez en otros países pudieran estar en peligro de extinción o regulado Así es. y allá las utilizan en las aldeas y demás o en China que se comen De todo lo que todo. se mueva, Arañas, alacranes, de todo. todo, ¿no? Pero sucede también aquí en nuestro país. Hablábamos de las chicatanas, hablamos de los jumiles, hablamos de los Hasta los chamoeses, grillos. los ¿Cuántos grillos, tacos de grillo se han comido en Oaxaca? O sea, pero todo eso es por alimentar a una persona, no es la cacería propiamente exacto. Pues deportiva. es lo que queremos hacer la diferencia enorme entre una cosa y Así otra. es. Yo le diría, hay gente muy radical en este tema, muy sensible, estoy totalmente de acuerdo. Yo tengo a un perrito en mi casa que se llama Coco, al cual lo adoro y es parte de mi familia y jamás estaría atentando contra él, pero sí también Y si creo estuviera en que, Corea se lo comían. pues sí, Digo, ok, nada más, yo lo que creo es entonces, que sí debemos de ver hacer las la cosas diferencia. objetivamente. O sea, Exacto. si vas con ello a preservar la flora y la fauna en un lugar, por matar dos, tres, pero vas a ir reproduciendo más, creo que no está tan mala idea. O sea, Ajá. tendríamos que verlo. Ahora, la gente que es muy radical en este tema, pues yo a veces los veo con zapatos de piel. Entonces, no veo, entonces, oye, a ver, te vas a comer un cadáver, tal, ok, entonces, ¿por qué traes un cinturón de piel, unos zapatos de piel? Hay gente que dice, no, es que yo no necesito de ninguna proteína animal para poder vivir. Yo he visto que se han colapsado y han tenido que ir a médicos porque tu mismo organismo necesita ciertas cuestiones. Entonces vienen dolores muy fuertes de cabeza, vienen muchas cosas. Ya será ese otro tema que se pueda platicar en Ajá. algún momento,
Pero yo creo que no debemos de dejar de ser objetivos. Debemos de pensar bien la parte de qué es mejor para nuestro país. Y esta parte de la cacería deportiva sí considero que si la apoyamos podemos tener algo mayúsculo en el plano económico y también en el plano de preservar las especies, insisto, tanto flora como fauna. Entonces creo que lo hemos visto de una forma diferente. Y mucho, los reyes de España también lo han visto como que es algo bueno, o sea, en muchos lados lo han visto como algo muy bueno. ¿Por qué? Porque hacen este estudio y sí dicen, bueno, ok, se quita unos tantos, que de todos modos si no lo pueden hacer como estos niños que van y cazan serpientes para comérselos, pero que eso lo están haciendo ellos por su lado. Pero acá lo estás haciendo de una forma normativa dentro de toda lo que te marca, las directrices que te marca las autoridades y que vas a propiciar ese incremento de flora y de fauna y vas a controlar perfectamente cómo crecen y cómo no crecen los animales, o sea, en cuanto a cantidad se refiere, porque imagínate que luego haya más de 500 leones en un lugar, pues te puede venir un problema fuerte también de ese tipo de cosas. Entonces yo creo que estas unidades de medición ambiental también son muy importantes para saber qué tanto sí, qué tanto no, porque van viendo cómo se van desarrollando las cosas de la flora y de la fauna. Las mentiras de los cazadores, le decía y me quedé a la mitad. La número 5, los cazadores matan sin causar dolor. Dice, esa es una de las 8 mentiras que marcan los animanaturalis, Ujú. los argumentos para la abolición de la caza que mencionan. El número 6, los cazadores protegen a la población de la rabia canina. La número 7, la caza es un patrimonio cultural. Y la número 8, el hombre ha cazado desde siempre. Son los argumentos con que ciertos grupos rebaten o quieren estar en contra para abolir la cacería en el Yo lo que mundo. sí les podría decir es, obviamente toda muerte, yo lo he pensado, toda muerte, pues sí es algo que no es bueno, o sea, no es algo bonito, no es algo sencillo y más, y sí es algo sensible, ¿no? O sea, como lo quieras ver. Esta parte que dicen los cazadores de honrar la muerte, dicen que con un tiro certero, no siente el dolor propiamente el animal o que muere rápidamente y que sería peor, no sé, con flechas que van lastimados por todos lados el animalito y se tardan en desangrarse y demás. Entonces yo creo que esa es la parte que ellos se refieren de honrar la muerte, que nosotros lo entendemos como, ¿cómo vas a honrar una muerte? Bueno, la muerte en muchos países, sobre todo asiáticos, está considerado como un paso a otra vida como tal. Entonces digo, yo no es que defienda, insisto, a los cazadores, pero creo que si ponemos en el escritorio las dos cuestiones de los argumentos a favor y en contra de cada uno de los grupos, podemos encontrar que la muerte es un pasaje a otra vida celestial, por así decirlo. O sea, hay muchas teorías también aparte de eso. O sea, los cazadores, siempre que sea regulado, creo que sí podría contemplarse objetivamente el llevarlo a cabo. Se deja de cazar como tal en el momento que el ser humano empieza a hacinar animales y los empieza a engordar para dar de comer a los habitantes cuando nos volvimos sedentarios, es cuando se deja la caza Pues, como tal. digamos que se empieza los cultivos, porque se empieza a acabar los animales, porque viene una extinción por no haber tenido ese control de cuántos sí, cuántos no se cazan y todo, y nada más cazar sin que sea, no deportivo, sin que sea regulado como tal. De ahí pues viene el que se extingan muchos animales y pues las personas empiezan a cultivar cosas pues para comer de esos frutos, o se tienen que cambiar incluso de poblaciones de un lugar a otro, se tienen que mudar totalmente toda una horda, tribus, comunidades, porque ya no hay que comer, porque luego se tardan mucho en que lleguen las siembras de las cosas. Yo creo que por eso también se debe de analizar esta parte donde tú estás viendo que con estas unidades de medición ambiental pueden saber qué tanto sí, qué tanto no, pero solamente cuando es regulado, porque si tienes personas, cazadores, que nada más van y de forma furtiva van
cazan y hacen lo que quieren, pues eso no está regulado. Así es. En el blog de caza y pesca nos dice tipos y variantes de la caza deportiva. La caza mayor. Esta modalidad se caracteriza por la persecución y caza de animales de mayor tamaño. En México los animales que están permitidos en esta caza son los siguientes: el jabalí, ciervos, lobos. Y en la caza menor, esta modalidad se caracteriza por la caza de cualquier animal salvaje menor que un zorro común. Los animales que son considerados dentro de la caza menor son, y aquí viene la lista, queridos amigos, que me di a la tarea de buscar. Ay, caray, ¿dónde está? Acá está. Las liebres, las palomas, los conejos y las armas de fuego y municiones para caza deportiva se basan en forzar e impulsar un proyectil a través de un cañón. Este tipo de armas son las más utilizadas en la caza deportiva y en general existen 3 tipos de armas de fuego: rifles, escopetas y pistolas. Estas armas cuentan con 3 partes básicas: acción de carga, donde se cargan y disparan y expulsan las municiones; cañón, tubo metálico y culata, soporte del mecanismo, y en muchos casos el cañón. Y es donde dan una serie de explicaciones cuáles solamente serían los que entran dentro de los que están permitidos. Hay muchas cosas que van cambiando según la población de animalitos que vayan revisando estas unidades de medición ambiental. Tenemos que estar al tanto de lo que publica la Semarnat, digamos, para efecto de saber qué sí se puede, qué no se puede, y hay que leer mucho esta Ley General de Vida Silvestre para saber pues qué dice. Digo, a lo mejor y muchos pueden decir, oye, pero a mí no me interesa porque yo no, ni le voy a entrar a la cacería, ni me gusta, ni quiero porque es algo sensible y demás. Ok, bueno, como cultura general, si quieres verlo como cultura general, lee la Ley General de Vida Silvestre y ve qué dice. Si estás de acuerdo, bien; si no estás de acuerdo, pues no. Digo, de todos modos es una ley que es aplicable finalmente, entonces sí nos regula. Y si lo hacemos de forma controlada, ordenada, según la norma, según las autoridades, creo que sí nos puede llegar a traer algo bueno, pero ahorita traemos un híbrido, porque ahorita nos espanta mucho el que se vaya en contra de algo de animalitos, de cosas, pero por el otro lado sí tenemos esta parte de la cacería. Entonces, ahí, o la tauromaquia, que también existe, obviamente, ahí yo creo que debemos de analizarlo bien. Es el momento adecuado con este gobierno que se está presidiendo. Digo, tampoco soy morenista, para que no me van a decir que soy morenista, sino que yo lo que quiero es que si vamos a dar un golpe a lo mejor posible para esto que es México, lo hagamos realmente bien y lo hagamos de una forma analítica, objetiva y congruente con las cosas que se tienen que analizar, ¿no? ¿Cuál es la fusión entonces? Entendámoslo, doctor, porque esta polémica que se levanta, obviamente, no se trata de convencer ni a quien esté a favor ni a quien esté en contra. No se trata de sumarnos a tal o cual polo, ¿no? Sino de una realidad que está sucediendo en México y que muchos no saben. Y que lleva desde hace mucho tiempo. Exactamente, la derrama económica que se percibe a partir de la cacería deportiva regulada como tal. Y que no entra lo que debiera de entrar. O sea, insisto, 160 millones de dólares es un chorro de dinero, pero 160 mil millones de dólares que entran en Estados Unidos de Norteamérica, estamos hablando que allá los ranchos cinegéticos sí lo saben explotar, sí saben hacer bien las cosas, y no, lamentablemente aquí las autoridades sí tienen, digamos que la norma, sí tienen las facultades, pero nosotros por una cuestión sensible no queremos entrar a esta discusión, y si entramos es meramente para decir, no, todo lo que sea matar animalitos, no, entonces vamos a dejar de comer carne, pescado, pollo y demás tipos de animales, porque pues al final del día sigue siendo la misma carne de los animalitos, ¿no? Entonces, creo que no está bien esta cuestión. Vamos a verlo en un plano frío, totalmente, sin pasiones, y de ahí podamos ver qué es lo mejor, insisto, para nuestro país, porque para ciertas comunidades, porque aquí vamos hablando de comunidades. Claro. Muchas comunidades viven del ecoturismo, muchas comunidades, hablando sobre todo en el norte del país, que es donde se dan este tipo de federaciones, este tipo de asociaciones de caza y demás, tal vez con esta cercanía con nuestro vecino del norte, que se utiliza mucho más. ¿Cuántos viven
Exactamente. Ya para tener un programa no puede ser bueno ni malo. Se tocan temas diferentes. Se los avisamos desde ayer, se los estuvimos comentando, queridos amigos. El tocar temas diferentes, el tocar temas que trastocan literalmente el sentimiento y el pensamiento de alguien más. Yo diría que luego los temas polémicos o los temas que más encienden a un auditorio son porque nos gana la parte de la pasión, la La parte víscera. sentimental. Ajá. Pero, insisto, yo no soy cazador, pero creo que este tema sí es necesario tocarlo. Obviamente habrá personas que les guste algún programa más en pro de sus actividades que ellos realizan o de lo que ellos piensan y que tienen como criterio, pero es una realidad que existe, tan existe esta parte que está una ley, que están las autoridades, que tienen facultades, que ahorita tenemos los dos supuestos, la parte de protección a los animales, pero por el otro lado también tenemos la casa deportiva autorizada. Entonces, ¿seguimos así o le entramos al tema? O sea, la gente no quiere entrarle porque dice, no, no, yo no quiero saber de esto. Pero ¿por qué no quieres saber? ¿No te interesa tu país? ¿No es el momento idóneo para hacer el cambio? Muchos votaron por este nuevo gobierno diciendo queremos un cambio pero radical, totalmente. Bueno, pues vamos a entrarle pero analizando congruentemente y lógicamente las cosas. Y la gente les gana la pasión. A mí también me costó trabajo, Ajá. me costó mucho trabajo entender este tema bajo un plano, insisto, frío, un plano objetivo, pero ya lo logré comprender después de mucha plática, tanto con abogados de Greenpeace como abogados de los cazadores, de la Federación Mexicana de Cazadores, y analicé los dos puntos, fui redactando, digamos, una serie de documentos donde dije, bueno, en este lado sí tienen razón, en este lado también, y llegué a esta conclusión. Por eso quería compartir en este programa, obviamente con todo tu auditorio, la parte de que esto existe, es una realidad, se tiene, nos guste o no nos guste, y por qué no entrarle para ya señalar, si nos vamos por un camino, nos vamos por el otro camino, pero no hacer las cosas a medias. Ahorita estamos a medias, o sea, ni de aquí ni del otro lado. O sea, Costa Rica sí le entró y dijo, No quiero. reprobado totalmente la cacería, así sea normal, deportiva, sea lo que sea, reprobado. Ok, está bien, vale. Pero hay otros países de primer mundo, no quiero decir que con eso nosotros, ¿por qué vamos a aspirar a ser de primer mundo? Que digo, lo ideal es que siempre seamos de primer mundo, pero lo que quiero decir es, esos países han analizado esta parte y que son autoridades mucho más estrictas en cosas y han visto las bondades que tiene la cacería deportiva regulada obviamente por las autoridades. Entonces, pues es cuestión de que cada quien, digo, yo no los vengo a convencer a ninguno de ustedes, yo vengo Claro. nada más a exponer el tema que existe, que es una realidad, y que si quieren verlo bajo un criterio de, es que no me parece que maten a un animalito, ok, está bien, pero comes carne, no comes carne, te vistes con algo de piel, no te vistes con algo de piel, o sea, vienen muchos asegúnes que necesitamos ver y que la gente lo piense sin esa pasión para que lleguemos a la mejor decisión o los legisladores lleguen en su caso a la mejor decisión o las autoridades y se pueda poner orden en esto, porque ahorita, insisto, no estamos realmente ni a favor de uno ni del otro, traemos un híbrido totalmente. Exacto. Y este tema como tal lo trajimos al programa precisamente con esta apertura que tenemos de hablar. La diferencia de opiniones siempre va a existir. No nos vamos a poner de acuerdo. Y aun cuando se legisle sobre eso, a veces no estamos de acuerdo y no nos quedamos conforme con lo que se legisla. Yo te puedo apostar que en Costa Rica, donde nulificaron toda la cacería deportiva y toda la cacería, debe haber grupos que digan, yo sí estoy a favor de que se lleve a cabo la cacería, que a lo mejor es la minoría. Y también habríamos de ver entonces de forma pirata cuántas especies se sacan, porque sabemos Claro. perfectamente que Centroamérica es el mayor exportador de Es el fauna, tráfico de fauna y animales. flora, así Y es. luego que lamentablemente esos animales, luego por no llevar una unidad de medición ambiental, lamentablemente es muy complejo. ¿Por qué? Porque si tú dejas que todo crezca como deba de crecer y que no te importa nada, ok, pero pues a ver qué pasa, porque insisto, la gente que tiene su ganado
y ven un animal salvaje que está matando a su ganado, lo van a envenenar y lo van a matar, y no nada más a él, a lo mejor a un animal salvaje lo van a matar si es chiquito, medio, grande. Normalmente las autoridades de la Semarnat, esta parte de la cacería, ellos saben qué animalitos ya grandes se pueden cazar. No sé si te acuerdas, hace algunos ayeres que se vio muy polémico la muerte que hizo un dentista norteamericano hacia un león allá en África que traía un collarín. Ajá. Y dijeron, es que no es Era posible, icónico, sí, ¿no? Sí, que claro. era ilógico que la muerte, que lo presumiera y que demás. Fue una cacería perfectamente establecida con toda la normatividad, o sea, cumpliendo todos los requisitos de normatividad y de todas las autoridades. Y realmente hasta dijeron, qué bueno que fue este animal porque ella era un animal muy viejo. Porque si hubiera sido cualquier cazador que llegara sin que esté regulado, pueden agarrar cachorritos de leones, pueden agarrar lo que sea. O sea, entonces yo creo que sí le podemos apostar a esto y sería un mejor control para todo. Y más que nada, queridos amigos, yo creo que informarnos. Las UMA en México hay muchas, ¿no? Entonces vamos a echarnos este clavado en vez de aventárnoslo todo el tiempo en el Face, a buscar cosas para investigar, para saber, para adentrarnos en la norma que tienes, La Ley General de Vida Silvestre, como tal. así es, para saber qué es lo que regula a nuestro país, hasta dónde sí se puede, hasta dónde no se puede, qué se permite y qué no se permite hacer, y respetable todas las posiciones de todos, porque hay quienes están a favor, hay quienes estén en contra, cada uno tendrá sus posiciones como tal. El programa, el estudio, el espacio, solamente es para, les repito, sabíamos que iba a causar polémica un tema como este, pero es un tema que existe, que está en nuestro país y que nos enteramos la derrama económica que en muchas comunidades está teniendo. Los estudiosos o la gente que tiene cierta madurez o que le interesan los temas incluso, siempre tienes que ver la universalidad de las ideas. O sea, no nomás lo que te parezca a ti, que es lo que yo, satisfaga sí, tu... que yo estoy de acuerdo en esta parte y todo. Velo todo y de ahí tomas un criterio en base a ese tema. Porque si no, nada más estás viendo la parte blanca, pero no estás viendo la parte negra y no puedes llegar a esa conclusión de qué es mejor, blanco o negro o un híbrido entre los dos. No lo sabemos, pero yo creo ahorita que ya tenemos que distinguir en este tema en México, en el gobierno de México, si le entramos ya a regular bien o no le entramos a poner las cosas en orden, porque lamentablemente ahorita, insisto, traemos un híbrido y eso, pues la gente dice, no, es que somos pro animales. Sí, ¿y por qué entonces existe esta ley y por qué existen los ranchos cinegéticos? ¿Ya te fuiste a las comunidades rurales para ver esta parte? O sea, ¿cómo viven ahí? ¿Qué beneficios tienen ellos? La comida que se les da por esta parte, el pago, cómo se mantienen los animales, que no se puedan extinguir. Entonces, yo creo que son muchas ideas que deben de tomar en cuenta para llegar a una conclusión. Hemos visto también muchos zoológicos al aire libre como tal. Claro. ¿Cuál es la diferencia entre unas y Ese mismo otras? zoológico está regulado. ¿Por qué está regulado? Porque la gente que atiende ese zoológico está viendo dónde están los animalitos, que no les falta de comer, que esto, que lo otro. Es lo mismo que un rancho cinegético. El rancho cinegético son hectáreas y hectáreas donde tú lo que haces es no matas a esos animales. Tú los estás cuidando, que estén bien, que estén haciéndose cosas, se estén reproduciendo, están haciendo cosas. Es lo mismo uno de esos, pero obviamente para que se mantenga ese rancho cinegético, pues lo que necesitas es que haya los recursos para eso. Esos recursos van a ser, obviamente, este tipo de cacería deportiva autorizada por las autoridades y que está normada para que la gente, los turistas, cazadores, lleguen, hagan lo que tienen que hacer, que muchas veces ni siquiera logran dar con el animal y ya tuvieron una derrama económica. Entonces, ahí yo sí creo que es un tema que se debe de pensar. Sé que a mucha gente no les gusta este tipo de tema. Es un tema que de inmediato nos prende a todos las alertas en la cuestión sensible. Pero bueno, vamos a verlo desde una cuestión más congruente, más lógica y tranquila para ver qué es mejor, insisto, para nuestro amado México.
Pues queridos amigos, les decíamos, levanta polémica, va a seguir levantando polémica conforme se vaya compartiendo. No sabemos si las ONG o las AC estén o no de acuerdo. Obviamente los grupos radicales, cada quien dará su opinión al respecto. Como les decía en un inicio, no estamos a favor ni en contra, solamente se plantea el tema y lo más interesante sería aquí investigar qué es lo que hay detrás, cómo se está regulando, qué hay a futuro y como nos dice el doctor Héctor Antonio. Yo soy Becerra. Candidato, doctor, porque si no ahora te van a decir que estoy usurpando cosas, pero ya terminé el doctorado, digamos, me falta la tesis doctoral aquí en el INADEC, que me encanta esta, siento que es parte de mi casa, ajá, pero me falta esa parte de presentar para ya acreditar esa parte del doctorado. Que no me diga que usurpo. Y ya con eso ya lograrlo, ¿no? Todos los estudios están, le falta la titulación. Así es. Así es. Bueno. Sí, quiero aclararlo porque si no al rato, aparte de que hablas mal de esto y lo otro, aparte ya dices que eres doctor, ¿no? con toda la bonomía que lo caracteriza, a los que lo conocemos de hace muchos años, queridos amigos, los que lo siguen en su programa Justicia para Todos, saben cuáles temas se tratan. Bueno, en Justicia para Todos también hemos platicado, obviamente que todos lo pueden ver por YouTube, todas las redes sociales, pónganle Justicia para Todos, pueden ver todos los temas candentes que hemos platicado, porque esto que platicamos ahorita es un tema que hemos platicado allá. Así es. Pero hemos platicado de la tauromaquia, de la adopción gay, hemos platicado de muchas cosas, han ido las personas también necesarias para abordar el tema, obviamente como aquí en ADEC TV, pero sí se levantan pasiones ahí fuertes y se empiezan a aventar hasta plumas, digamos. Ahí, con el sartén. Sí, o se ganan hasta enemistades ya, salen de ahí enojados unos contra otros y todo. Pero bueno, pues eso es lo bueno de poder platicar temas. Y que hay un foro abierto, porque de eso se trata, los foros son abiertos. La universalidad, digamos, finalmente te lleva a esto, ¿no? O sea, si estás a favor o en contra de determinado tema, pero con una base sólida, lógica y congruente, porque si nada más es no estoy de acuerdo porque no estoy de acuerdo, bueno, pues entonces está bien, o sea, no estarás de acuerdo nada más, pero te trato de preguntar el por qué, no me sabes explicar por qué razón, pues bueno, está bien, entonces yo te trato de exponer lo que hay, lo que existe, lo real que está pasando ahorita, y que ahorita pues es un momento privilegiado para poner orden en todo México, en todos los rubros que hay, que son millones de rubros, ¿no? Pero este es un pequeño rubro, que imagínense cómo se pone ahorita este tema contra miles de temas que pueden darse en la cuestión de gobierno. Así es, queridos amigos, pero como les decía, no podemos manipular la percepción de cada uno. Cada quien toma lo que le resuena. Se les aporta todo y ustedes ya sabrán cuál es su conclusión del tema. Así es. Y en el programa El Puente de Opinión, que próximamente viene con el doctor Abel Cruz, ¿de qué temas? ¿Van a ser temas parecidos? Puente de Opinión es un programa que está por nacer, digamos, a la vida de Vibra TV. Ahí más que nada estamos abordando temas políticos que tienen que ver con el actual gobierno, pero no es, insisto, no es un programa donde nada más sea criticar al gobierno. Si son aciertos también. La ventaja de este programa es, vamos a invitar a mucha gente para que toquen estos temas, se llegue a una conclusión, pero razonada, obviamente congruente, como el día de hoy estamos platicando con todas las variables, tanto a favor y en contra de cosas, y se llega a una conclusión, y esa conclusión se le va a enviar por escrito a las autoridades correspondientes, para si ellos desean tomar en cuenta algo, digamos, les estamos ayudando a razonar más sus decisiones. Y bueno, las autoridades lo pueden tomar en cuenta o no tomar en cuenta. No es una crítica nada más por criticar, es verlo al amparo, digamos, de una cuestión objetiva. El análisis. El análisis, como estamos haciéndolo el día de hoy. Así es, el análisis sobre todo y poniéndolo en la mesa para que cada quien tome lo que necesite. Antes de irnos, querido, el programa de Muri. De Muni. Bueno, por Munira, favor, porque si no nos va, o sea, mi programa, claro, dice. Munira, mi esposa, sí, que próximamente por acá vendrá. Claro, ya vendrá por acá a saludarlos a todos ustedes y platicarles muchas cosas muy interesantes, porque es una abogada que se adentró al mundo de la farándula y de los programas de revista. Ella tiene un programa que se llama Vibra tu Día con Munira.
Ella, pues ha hecho cosas, ha estado creciendo mucho este programa y bueno, es muy diferente la visión que tiene un abogado de tu enseñanza, de tu formación, a adentrarte a este mundo del espectáculo, de toda esta cuestión de varios Aparte temas, ¿no? feminista. Y feminista con todo, ¿no? Le mando un beso, un abrazo, espero que me estés viendo, por cierto. Pero bueno, ahí yo lo que sí le diría a la güerita es que le eche todas las ganas, siga con sus proyectos, ya la tendrán por acá y verán, y síganla también en sus redes sociales a ella, porque de verdad son temas muy interesantes también luego lo que toca a ella, tipos de mezcales, por ejemplo, ha habido cuestiones de que uno luego no se entera de lo que pasa tras cámaras en ciertas cosas, a favor y en contra, ¿no? Claro. De muchos temas. Se regalan boletos de teatro porque ese programa fomenta mucho el teatro para toda la gente que desea ir y que a lo mejor luego dices, bueno, no quiero gastar cada fin de semana en ir al teatro. Aquí llega la gente que va, nos platican de qué se trata su obra, van las personas que están dentro de esos obras de teatro y regalan esos boletos. Entonces estén muy pendientes porque eso es muy interesante para todos ustedes y para mí pues mucho mejor, ¿no? Todavía. Estos foros abiertos que necesitamos promover, la cultura, la forma diferente de pensar, diferente de hacer las cosas, en esta universalidad que tenemos en México, ¿no? Y que Claro. necesitamos tantos foros más abiertos. Claro, acuérdense que si ustedes se capacitan más, pues digo, es difícil lograr la perfección, pero la verdad es que sí es necesario meterse a estudiar más cosas, porque hay mucho y te va a enriquecer todo el conocimiento, vas a ser una mejor persona, vas a ser una mejor pareja, un mejor papá, un mejor abuelo, un mejor todo, si te educas bien en las cosas. Entonces yo creo que siempre hay que apostarle a la capacidad y también a la constancia. A la constancia, a la perseverancia, a la capacitación, no importa la edad que se tenga, No ¿verdad? importa. Porque siempre aprender, siempre hay un día Un para día que no aprender. se aprende es un día que dicen que no sirve como tal. Así es, los abogados que dicen el día que no se estudia, cada día que no estudias es menos, Se menos resta, abogado, ¿verdad? ¿verdad? Sí. Ser mejor abogado si no se estudia y sí es cierto, hay que tener el hábito de lectura, de conocimiento, de verdad, véanlo como si fueran, digo, no los quiero asimilar a máquinas, pero te cargan softwares y vas teniendo una memoria mucho más amplia de todo, ¿no? Perdón que ya me alejé aquí el micro, pero bueno, No pasa. más amplio, ¿no? Entonces, y eso necesitamos, esa actualización constante En y todos los continua. temas, una actualización, ser más capaces y siempre en beneficio de nuestro país, porque necesitamos un nacionalismo mucho más arraigado. Estados Unidos, Nacionalismo, no aquel patrioterismo que nada más nos sale en no, septiembre, ¿no? nacionalismo, digo, no es que compare, insisto, a Estados Unidos de Norteamérica, pero allá ellos sí se sienten parte de Estados Unidos de Norteamérica, tienen sus banderas en sus edificios, el himno nacional con todo el orgullo, tal. Nosotros solo en ciertos eventos hacemos cosas que nos han enseñado a hacerlo, pero realmente sí nos falta ese nacionalismo de ver por nuestro país para que mantengamos una ética socialmente hablando, o una deontología incluso, y podamos lograr que sea un mejor país. Tenemos todo para ser de los mejores, de los países de primer mundo, pero lamentablemente dicen que no hay peor enemigo de un mexicano que otro mexicano. Entonces, lamentablemente, no vemos que luego nos están jalando hacia atrás, no nos queremos capacitar y eso pues es muy malo. Pues amigos queridos, nos queda un programa muy interesante para desmenuzar, para analizar, para aprender, para buscar. Las páginas por ahí se las comentamos de quienes estábamos hablando, como les decía, referente al tema que tratamos hoy sobre la cacería en México, los mitos y las realidades, hay en pro y en contra. El tema queda ahí, cada quien es libre de decidir qué Claro. hacer, qué pensar y qué aportar a nuestro país. Le agradecemos infinitamente que haya estado con Muchas gracias, al nosotros, que contrario. haya levantado pólvora Para aquí. mí es un honor estar aquí con mi amiga, obviamente, Delia, en esta que es mi casa también, el Así INADEG. es. Saludos, insisto, al doctor Anatolio y pues bueno, a todos mis compañeros que he tenido aquí, porque pues, me llevo muchos recuerdos siempre de este instituto, que seguiré visitando, porque la verdad me encanta estar viniendo por acá, a tomar cursos y pues eso habla mucho de la capacitación, la constancia y bueno, pues te agradezco mucho la invitación, de verdad.
Pues muchas gracias. Y queridos amigos, como siempre, ya se nos terminó el programa. Los esperamos el día de mañana. Recuerden que los viernes tenemos nuestros viernes de cultura, siempre pugnando porque se conozca lo que sucede en México, la cultura de nuestro México, y como siempre le vamos a tener una sorpresa muy, muy especial. Entonces, agradeciendo infinitamente a todos los que se conectaron, a todos los que nos van a dejar y a todos los que van a compartir el programa. Soy Delia Linares Alvarado y a nombre del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico y a nombre de los que entregamos el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia, muchas, muchas, muchas gracias. Nos vemos mañana. Gracias, querido. Muchas gracias. Hasta luego.